Sección 2. Ángeles humanos. ¿Has oído hablar de Helen Keller? Fue una mujer estadounidense que nació en 1880 y a causa de una enfermedad temprana perdió la vista y el oído. No obstante, se graduó de la universidad, escribió libros y viajó por todo el mundo defendiendo los derechos de las personas con discapacidades como la suya. A pesar de haber perdido dos vías fundamentales de comunicación, seguía siendo capaz de comunicarse con los demás y los demás con ella. Desde las células de nuestro cuerpo que se comunican con otras células, hasta las plantas que se comunican con otras plantas, pasando por los animales que se comunican con animales y los seres humanos cuyas civilizaciones se basan en la comunicación. La vida es comunicación. Necesitamos hablar y oír, e incluso quienes no pueden hablar ni oír pueden comunicarse también, y de hecho se comunican. Desde luego, en esta época de teléfonos inteligentes que proporcionan un medio de comunicación que a una generación atrás le habría parecido sacado directamente de la ciencia ficción, nuestra existencia hoy, tal vez más que nunca, se basa en la comunicación. Vivimos en lo que se llama la era de la información. Pero, ¿de qué sirve la información si no se comunica, si no se comparte? El mismo nombre, mensaje de los tres ángeles, implica que hay algo que se comunica, que se enseña, que se revela. Y ya que el mensaje procede de la Biblia, la palabra de Dios, podemos confiar que lo que dice es verdadero. Después de todo, quien no ha aprendido a estas alturas que con las herramientas de comunicación masiva, literalmente en nuestras manos, no todo lo que se nos enseña y comunica es verdad. Al igual que un problema matemático puede tener una respuesta correcta y un número infinito de respuestas incorrectas, ¿qué tanto de lo que aparece en las pantallas digitales es cierto o merece la pena que leamos y escuchemos? Por cada verdad que aparece, solo Dios sabe cuántas mentiras la rodean como buitres. En medio de tanta desinformación, el libro de Apocalipsis nos dice desde el principio: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra y somos bienaventurados no solo cuando la escuchamos y la leemos, sino también cuando guardamos las cosas en ellas escritas. Entre las cosas escritas en la palabra está el mensaje de los tres ángeles, que no solo nos advierte del problema que se avecina, sino que nos muestra la única esperanza que podemos tener cuando se produzca. Comparado a lo que uno encuentra en TikTok o MTV, este mensaje necesitamos escucharlo. El primer mensaje empieza con las siguientes palabras: en medio del cielo vi volar a otro ángel. Apocalipsis 14:6. ¿Qué o quién es el ángel? Tanto en hebreo como en griego, la palabra ángel significa mensajero,
alguien con algo para comunicarlo a otros. Aunque los ángeles son seres sobrenaturales de otras partes del cosmos, con frecuencia vienen con mensajes de información para transmitir al pueblo de Dios. Ver a Daniel 9:20 al 23, Lucas 1:11 al 38. Asimismo, la Biblia a veces aplica el término a personas que vienen con mensajes. Tal vez el caso más obvio es Juan el Bautista. Después de una breve descripción que dio Jesús sobre Juan en Mateo 11:9-10, y de referirse a él no solo como un profeta, sino más que profeta, el Señor citó del Antiguo Testamento Malaquías 3:1, diciendo: porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús aplicó el versículo a Juan, aunque el término hebreo para mensajero es el mismo hebreo que utiliza a lo largo del Antiguo Testamento. Para ángel, en referencia a esos seres sobrenaturales que en la mayoría de sus apariciones traen mensajes del cielo a la tierra. En otras palabras, tanto los seres humanos como los ángeles son mensajeros de Dios. En el caso del primer ángel, dada la naturaleza simbólica del libro de Apocalipsis y el contexto que le sigue, la predicación al mundo, el ángel claramente se refiere a mensajeros humanos. Sin embargo, con un mensaje de origen celestial. Después de todo, a lo largo de la Biblia son las personas a las que Dios utiliza para dar testimonio de Él al mundo. En la muy conocida Gran Comisión, Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Él dirigió esas palabras a su pueblo, sus seguidores, su iglesia. Históricamente han sido personas quienes han predicado el Evangelio, lo cual sucede con el mensaje de los tres ángeles, que es una especie de gran comisión contextualizada para los últimos días. El versículo dice que Juan vio otro ángel, lo que implica que otros ángeles lo antecedieron, lo cual tiene sentido. El libro de Apocalipsis cubre la historia de la iglesia desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida, y durante todo ese tiempo, si bien muchos mensajeros angelicales podrían haber hecho algunas apariciones en la historia cristiana, la difusión del Evangelio alrededor del mundo se ha llevado a cabo casi siempre de manera exclusiva por agentes humanos, mensajeros humanos, ángeles humanos. Entonces, ¿qué tiene que decir este ángel humano, estos mensajeros humanos, con un mensaje del cielo que sea tan importante para ofrecernos esperanza en un mundo que día a día parece ofrecernos cada vez menos? El ladrón en la cruz. Uno de los relatos más conocidos de la Escritura es el del ladrón en la cruz.
uno de los dos personajes que fue crucificado con Jesús por los romanos en el año 31 después de Cristo. ¿Qué sucedió exactamente en aquella ocasión? Jesús de Nazaret, después de 3 años y medio de ministerio en Tierra Santa, sobre todo en el monte de Galilea, sur de Judea, enfureció al sistema religioso que, teniendo por su autoridad, quiso matarlo. Después de hablar del peligro que representaban los romanos, el sumo sacerdote de este año, Caifás, dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Juan 11, 49, 50. Ese hombre era Jesús, y desde aquel día acordaron matarlo. Aquellas conspiraciones tuvieron éxito y condujeron a la muerte a Jesús en una cruz. Pero Jesús no estuvo solo. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Evangelio de Marcos narra los mismos eventos con más detalle. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió las Escrituras, que dice: «Y fue contado con los pecadores». Marcos 15, 27, 28. De acuerdo a Marcos, esos hombres eran ladrones. Sin embargo, por dura que sea la ley romana, lo más probable es que ninguno de los 2 fue crucificado por robar comida para alimentar a una familia hambrienta. Por lo general, la crucifixión estaba reservada para los peores delincuentes, especialmente para aquellos que amenazaban la autoridad romana. Marcos también describe lo que pasó con esos hombres como un cumplimiento de una profecía mesiánica del Antiguo Testamento, registrada en el conocido capítulo 53 de Isaías, una poderosa descripción escrita más de 500 años antes de la muerte de Jesús. Marcos cita del versículo 12 de ese capítulo, que fue refiriéndose a Jesús. Dice: «Fue contado con los pecadores». Marcos vio en los pecadores a los 2 ladrones crucificados con Jesús. Aunque hay diferentes términos hebreos para pecado, pecadores, transgresión o iniquidad, el sustantivo original hebreo utilizado en el versículo 12 para transgresores, Pesihain, presenta el peor tipo de pecado y pecador. La raíz de la palabra se traduce a medida como rebelión o rebelde. Por ejemplo, Isaías en otro pasaje escribió: «Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí». Por lo tanto, estos hombres, estos fejaínes, no eran inocentes transeúntes que de la noche a la mañana se encontraron crucificados con Jesús. Eran criminales considerados dignos no solo de la muerte, sino de la muerte más dura,
la crucifixión. Al menos uno de ellos admitió: recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lucas continúa describiendo el evento. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 23, 35, 37. La multitud de judíos que estaba allí presente se burló de Jesús por llamarse el Cristo, el Mesías. Los soldados romanos, que no estaban interesados en la teología judía, se burlaron de él como una figura política, el rey de los judíos. Luego Lucas se centra en los dos criminales crucificados con Jesús. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Lucas 23, 39, 41. Marcos, al describir a los dos ladrones crucificados con Jesús, los presenta a ambos atacando a Jesús al principio. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Sin embargo, uno de los dos, al observar lo que estaba pasando, tal vez al escuchar la oración de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, evidentemente tuvo un cambio de actitud. De alguna manera, en medio del dolor, del sufrimiento, de la confusión, fue capaz de ver en Jesús al Salvador crucificado. En ese momento, además de Jesús, este criminal a punto de morir era el único ser humano en el mundo que sabía quién era Jesús y qué estaba ocurriendo allí en la cruz. Esto es claro por las siguientes palabras del ladrón a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le respondió Jesús a este moribundo, un criminal, un ladrón, uno de los peaín, alguien que admitía su propia culpa? ¿Qué será lo que dijo? Amigo, me gustaría ayudarte, pero transgrediste el 8º mandamiento: ¿no hurtarás? ¿O le dijo: bien, amigo, me gustaría hacer algo por ti, pero me estuviste maldiciendo cuando recién llegamos aquí? O quizás: me gustaría hacer algo por ti, pero personas con un carácter como el tuyo y con tu pasado pecaminoso no pueden entrar en mi reino. ¿Fue esto o algo parecido a esto lo que Jesús dijo? No, más bien mirando Jesús a este hombre que no tenía nada que ofrecerle, un hombre cuya única relación con la ley de Dios parecía ser la transgresión, un hombre que aún por las normas romanas era considerado digno de muerte, sin vacilaciones ni titubeos, ni con letra pequeña le declaró: estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, le dijo:
Bien, amigo, a pesar de que me maldijiste, a pesar de que tu pasado pecaminoso, a pesar de tus crímenes, tus pecados, tus robos, y a pesar de tu carácter por tu fe en mí, ahora mismo te digo que tienes la promesa de la vida eterna. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo Jesús darle esta justa y favorable garantía a un hombre que no tenía nada que lo recomendara a Dios? Un hombre que según cualquier criterio, incluso un criterio mundano, no tenía nada justo o santo. ¿Qué hizo ese hombre para merecer lo que Jesús le ofreció con tanta claridad y seguridad? La respuesta se encuentra en el mensaje del primer ángel del Apocalipsis 14. Se encierra en la frase el Evangelio eterno. La buena noticia. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La mayoría de las personas han escuchado la palabra evangelio cuando alguien dice, refiriéndose a algo que es la verdad del evangelio. Incluso lo dice en un momento, en un contexto secular. Lo que quiere decir es que se trata de una verdad cierta, segura, confiable. Este concepto encaja perfectamente con el Evangelio, tal como se revela en la Biblia. Sobre todo, el mensaje del primer ángel con la frase el Evangelio eterno. Es la verdad más cierta, más confiable de toda la creación. Pero, ¿qué quiere decir la Biblia con el término evangelio? Un excelente ejemplo lo encontramos en Mateo 11:5. A Juan el Bautista, un profeta que ayudó a anunciar la venida de Jesús, lo habían metido en la cárcel y al parecer no iba a salir pronto. Desanimado por su encarcelamiento, comenzó a preguntarse por Jesús, quizás a dudar de él, y cuando envió a sus hombres para que le preguntaran si realmente él era el que ha de venir, es decir, el Mesías, Jesús respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. La buena noticia, predicada a los pobres, es otra manera de expresar el Evangelio. La versión Reina Valera de 1995 lo traduce así: a los pobres he anunciado el Evangelio. El término Evangelio proviene de la palabra griega de la que se derivan las palabras evangelización o evangelizar, pero el significado básico en griego es proclamar una noticia buena y esperanzadora sobre algo. Respecto a la Biblia, el Evangelio, la buena y esperanzadora noticia es la venida de Jesucristo a la tierra. Veamos algunas de las casi 100 veces que el Nuevo Testamento utiliza este término. En término paralelo, en hebreo, aparece en el Antiguo Testamento versículo que Jesús utilizó en referencia a su propia misión de predicar el Evangelio.
será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Lucas 21. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Romanos 1:16. En el término, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. En cada uno de estos versículos simplemente se puede reemplazar la palabra evangelio con la frase buenas nuevas, y el mensaje sería el mismo. El evangelio es la lectura nueva de lo que Jesús ha hecho por todos en el mundo. ¿A qué se refiere? A que si alguna vez hubo un momento en el que todo el mundo necesitaba una buena noticia, es ahora. ¿No crees? Entonces, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel? El Evangelio en menos de 200 palabras. Un joven estaba sentado en un auto de noche junto a un amigo que, si bien era ateo, no estaba convencido de su ateísmo. A veces, este escéptico reincidente pensaba que algún Dios tenía que existir. Después de todo, nada se creó a sí mismo. Para crearse a sí mismo tendría que haber existido ya, por lo que cualquier cosa que una vez no existiera, pero que llegó a existir, tuvo que originarse a partir de algo distinto de sí mismo. Por ejemplo, el auto en el cual iban sentados no se originó por sí mismo, no se creó a sí mismo. El aire que respiraba no se originó por sí mismo. Algo anterior al aire tuvo que haberlo creado. Tampoco el sistema solar se creó a sí mismo. Incluso el universo, como sea que se haya originado, no se originó por sí mismo. Algo tuvo que haberlo, ¿y quién o qué podría ser sino Dios? Asimismo, la belleza, la complejidad de la vida, la naturaleza, aunque la sociedad, la ciencia y todo el mundo insistiera en que el universo surgió por casualidad y que toda la belleza y las maravillas de la vida fueron creadas sin ninguna intención o premeditación, a él no le parecía correcto. Pensar que alguien pintó un graffiti en un puente con un spray con más conciencia, planificación o intención que la creación de la vida, ya sea de un abejorro o del cerebro humano, le parecía demasiado. Y todas las maravillosas frutas y verduras, tan sabrosas, tan saludables, tan hermosas y tan acordes a las necesidades humanas, todas con sus propias semillas. También eso le hablaba de algo más que la pura casualidad, que el mero azar. Le hablaba de un creador consciente. Si bien su amigo cristiano
le habló del gran conflicto y de la libertad inherente al amor y del riesgo inherente a la libertad, todavía el asunto del mal le inquietaba. En resumen, este ateo que luchaba consigo mismo se preguntaba cómo era realmente ese Dios, si es que existía. Dime, en menos de 200 palabras, ¿cómo es tu Dios?, le pidió a su amigo cristiano. Muy bien, respondió el amigo. El Dios al que adoro creó todo el universo. Cada átomo de cada estrella, de cada una de las 2 millones de billones de galaxias, no solo fue creado por Dios, sino que también lo sustenta en todo momento. Este mismo Dios, el Creador, hace 2000 años se hizo pequeño y se convirtió en un bebé humano en el vientre de una campesina judía. Este bebé nació como el niñito Jesús y aunque humano como nosotros, vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Después este Jesús, Dios encarnado, libremente se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado y la maldad de toda la especie humana. En otras palabras, el castigo que cada persona merecía por el mal que ha cometido, Jesús, el mismo Dios, lo llevó sobre sí para que ninguno de nosotros tengamos que enfrentarlo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Contempla a Jesús muriendo en la cruz para que, en cierto sentido, tú no tengas que morir. Pues bien, así es Dios, en menos de 200 palabras. A pesar de saber algo sobre el cristianismo, el ateo nunca antes había escuchado lo que su amigo le acababa de decir. Se quedó asombrado y luego exclamó: ¡Vaya! Eso sí que es increíblemente esperanzador. Seguro que te da ánimo en la vida. Sí, por eso se llama la buena noticia, le respondió el cristiano. El problema del pecado. No es de extrañar que el ateo se quedara asombrado. Debió asombrarse mucho. Dios es el creador. No solo vino a esta tierra, sino que se ofreció a sí mismo como sacrificio por los seres humanos. ¿Cuál era la situación aquí que era tan grave, tan mala, que requería el autosacrificio del Creador para resolverla? En cierto sentido, no es tan difícil ver lo graves que están las cosas. Por nosotros mismos no tenemos esperanza. Hace años falleció un conocido biólogo ateo, Hamilton, amante del estudio de los escarabajos del Amazonas. En el funeral celebrado en Inglaterra, el elogio de su esposa fue en parte así: Bill, ahora tu cuerpo yace en el bosque de Witham, pero desde aquí llegarás de nuevo a tus amados bosques. Vivirás no solo en un escarabajo, sino en miles de millones de esporas de hongos y algas, llevados por el viento más allá en la troposfera. Todos ustedes formarán las nubes y vagando por el océano, caerán y volarán hacia arriba una y otra vez, hasta que finalmente una gota de lluvia se unirá al agua de la selva inundada de las Amazonas, flotando en esporas de hongos y algas.
no es la perspectiva más emocionante ni el final más glorioso de una existencia humana, ¿verdad? Pero ¿por qué otra cosa nos ofrece la vida en sí misma sin que sea algo sobrenatural o algo divino? El autor japonés Haruki Murakami escribió: «Contemplo esta multitud incesante y apresurada e imagino una época dentro de 100 años. Dentro de 100 años todos los presentes, incluido yo, habrán desaparecido de la faz de la tierra y se habrán convertido en cenizas o polvo». Es un pensamiento extraño, pero todo lo que tengo delante empieza a parecer irreal, como si una ráfaga de viento pudiera llevárselo por delante. O como lo expresó Simon Kierkegaard en el libro de los filósofos muertos. Este libro parte de una simple suposición: lo que en la actualidad define la vida humana en nuestro rincón del planeta no es solo un miedo a la muerte, sino un terror desbordante a la desaparición. Es un pánico ante la inevitabilidad de nuestra defunción, con sus perspectivas futuras de dolor y posiblemente de sufrimiento sin sentido, como ante lo que hay en la tumba, más allá de nuestro cuerpo encerrado en una caja claveteada y entregado a la tierra para que se convierta en pasto de los gusanos. Pero así es la vida, nos dicen, así son las cosas, hay que aceptarlas. No obstante, de acuerdo a la Biblia, así no son las cosas, ni siquiera se acerca a lo que la vida es. El supremo propósito de Jesucristo al venir a la tierra, de que Dios en la carne se convirtió en uno de nosotros, era dar a cada ser humano la oportunidad de la vida eterna, la vida para la que hemos sido creados desde el principio. El mundo está equivocado, totalmente equivocado. En lugar de que la muerte sea el medio de subsistencia, es decir, a través de millones de años de violencia, depredación y extinción, como enseña la evolución, la muerte nunca debió existir. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados originalmente para vivir por la eternidad. No fuimos creados ni programados para morir. Es la más antinatural de las vivencias humanas. La muerte nunca debió formar parte de nuestra ecuación. Nunca. La muerte no es, como se nos dice, parte de la vida. Es lo opuesto a la vida. Es la pérdida de la vida. La muerte es ajena. Es una intrusa que un día será erradicada. Entonces, ¿cómo es que la muerte, esta intrusa y enemiga, que nunca se suponía que estuviera aquí, está aquí? El apóstol Pablo lo deja claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán trajo el pecado lleva a la muerte, y como todos hemos sido infectados por el pecado, todos sufrimos la muerte que conlleva el pecado. Después de que Adán y Eva pecaron, todo cambió. No solo la naturaleza física, sino la naturaleza misma.
y la muerte y el sufrimiento y la corrupción han sido la suerte de toda la humanidad desde entonces. Estamos tan acostumbrados a estos males que los vemos como parte natural de las cosas, aunque la muerte, el sufrimiento, el mal y el dolor no son más naturales que el cáncer. Alguien ha dicho que la única doctrina cristiana que no hay que asumir por la fe es la doctrina de la pecaminosidad humana. La vemos por doquier. Fíjate en el mundo, en todo, desde la guerra, pasando por la diferencia abismal entre ricos y pobres, hasta el tráfico de personas. En cualquier lugar, nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, queda expuesta como una película de terror. Hace 2000 años, Pablo escribió, citando del Antiguo Testamento, un pasaje escrito tal vez unos 1000 años antes de que él viviera, que dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran por derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 10, 18. Hace 3000 años, 2000 años o ayer es lo mismo. El 17 de diciembre de 1903, tras milenios de búsqueda de la posibilidad de que el hombre volara, los hermanos Wright nos hicieron despegar en el primer vuelo sostenido de una nave más pesada que el aire. ¡Qué hazaña! El 1 de noviembre de 1911, el teniente Guido Gavotti, volando sobre un campo militar turco en Libia, lanzó 4 granadas pequeñas con su mano por el costado del avión en el primer bombardeo aéreo del mundo. ¡Qué hazaña también! Aprendimos cómo volar y 8 años después, ¿qué hicimos con nuestras nuevas alas? Bombardeamos unos a otros. Si eso no es humanidad, ¿qué es? Charles Manson fue el cerebro detrás de los asesinatos de varias personas en California en la década de 1960. La madre de Manson fue una prostituta, presuntamente. Un día, cuando el pequeño Charlie tenía 3 años, ella estaba en el bar con él. La barman miró por encima de la barra y dijo: «¡Qué niño tan bonito! ¿Qué le puedo regalar?» «¿Qué tal una jarra de cerveza?», le respondió su madre. Es de extrañar que el pequeño Charlie no llegaría a ser un ciudadano modelo. No. Y los pecados de la madre resonaron más allá del bar también. Así es con el pecado. Entonces, ¿qué se logra después de 6000 años? Nuestro mundo actual. Pero alguien puede decir: yo no soy tan malo. Probablemente no. Pero ¿a quién le gustaría presentarse un día ante Dios?
que conoce cada uno de tus pensamientos erróneos, cada uno de tus actos ocultos, cada uno de las cosas que has hecho en secreto, cosas que deseas tanto que permanezcan ocultas que preferirías morir antes de que fueran reveladas. ¿Cuán bien te iría cubrirte con tu propia ropa sucia ante un Dios santo, sin pecado y perfecto? Desde luego, puede que no sea como Charles Manson, o ni siquiera como su madre prostituta, pero eres lo suficientemente malo, de hecho, tan malo, que requirió la muerte de Jesús, del mismo Creador, poder resolver el problema del pecado. Es decir, solo el autosacrificio del Creador, que hizo los cielos y la tierra, podía expiar la maldad humana. Si de alguna manera pudiéramos liberarnos del pecado, ¿nos sería eso mejor a que Dios fuera crucificado en la cruz? No obstante, la severidad del problema del pecado, del problema de la muerte, del problema de la maldad, se revela mejor por la severidad del costo para resolverlo. Jesús fue crucificado. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. El Evangelio, el sacrificio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Hebreos 1, 2, 3. Es la solución. Solo Dios, alguien más grande que la creación, fuera de la creación que la trascienda. Solo su propio sacrificio podía expiar la creación. Eso es lo que encontramos en Jesús. Lo que hizo por nosotros es lo que conocemos como el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. El mensaje del primer ángel empieza con el Evangelio eterno, la nueva buena. Si bien a menudo aparece el término evangelio en la Biblia, esta es la única ocasión en que este término es modificado por la palabra eterno, término que Juan usa en otros lugares con la palabra vida, en referencia a la vida eterna que podemos tener en Jesús. Por ejemplo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. El Evangelio es eterno porque fue primero formulado por Dios en la eternidad y permaneció oculto hasta que se manifestó en Jesús. Incluso el Evangelio, la esperanza de vida eterna para todos, fue formulado antes de que el mundo empezara. Fíjate en estas palabras de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, 3, 4. Escogido en Él antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, el plan de Dios existía.
de tal manera que todos obtuviéramos la salvación en Él. Esto no es predestinación, la idea de que Dios elige a alguna para que se salven y a otros para que se pierdan. No, todo ser humano está predestinado para salvación. El plan de Dios, desde antes que el mundo empezara, es que todos tengan vida eterna mediante su Hijo. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Hebreos 2:9. ¿Por qué morir por cada persona si al final no todos se salvarán? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué tomar la iniquidad de todos? Si la iniquidad, la intención no era perdonar a todos, el hecho de que la gente no aproveche la provisión no limita la provisión, como tampoco el hecho de que la gente se muera de hambre en un mercado bien abastecido significa que no hay suficiente comida. Esto nos lleva de vuelta a la idea enfatizada ya de que originalmente fuimos creados para la vida eterna. Desde el principio íbamos a vivir para siempre, pero antes de que Dios creara este mundo, sabía lo que iba a suceder, sabía que la humanidad caería. Entonces, antes de que nos creara, instituyó el plan por el cual todos, cada uno de nosotros, podía ser salvo. Ese era el Evangelio eterno. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios no miente, prometió desde antes del comienzo de los tiempos, antes de la fundación del mundo. Es una cosa, no obstante, Pablo va más allá. Se nos prometió la vida eterna desde antes del comienzo del tiempo. ¿Del tiempo? Qué interesante es esto a la luz de la ciencia moderna que enseña que hace miles de millones de años la materia, la energía, el espacio y el tiempo se crearon a la vez. El tiempo tuvo un principio, antes no existía. Según Pablo, fue entonces, antes de su comienzo, antes del tiempo mismo, cuando se nos prometió la esperanza de la vida eterna. ¿Cuándo fue eso exactamente? ¿Quién sabe? Pero podemos estar seguros de que fue hace mucho tiempo. No es de extrañar que se llame el Evangelio eterno, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por el amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 18, 20. Antes de la fundación del mundo se dio la promesa de salvación, porque antes de la fundación del mundo ya existía el plan de salvación. Antes del comienzo del tiempo, la deidad planeó que Jesús, el Hijo de Dios, derramara su sangre por la raza humana. No es de sorprender que Jesús se diga el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El plan de salvación fue trazado antes de que lo necesitáramos, para que estuviera allí cuando lo necesitáramos. Era la garantía de nuestras vidas.
Este ha sido el mismo evangelio, el mismo plan de salvación, desde antes del comienzo del tiempo hasta la proclamación del evangelio en el mensaje del primer ángel. Hay solo un evangelio y se formuló por primera vez en la eternidad pasada, y sus frutos darán por la eternidad futura. Pablo afirmó, a manera de advertencia, que si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8, 9. El evangelio fue proclamado primero a Adán y Eva en el Edén, después de que cayeran y trajeran el pecado y la muerte a nuestro mundo. Este mismo evangelio fue predicado a Abraham. La Escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Este fue el mismo evangelio predicado al antiguo Israel durante su peregrinaje en el desierto. Este mismo evangelio, este mismo mensaje, fue el que los pastores escucharon desde el cielo a las afueras de Belén sobre el nacimiento de Jesús. No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todos el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10, 11. Es el mismo evangelio que Jesús predicó. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Es el mismo evangelio que salvó al ladrón en la cruz, a quien Jesús le prometió vida eterna. Igualmente es el mismo evangelio que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran hasta el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Este es el mismo evangelio, el evangelio eterno, que el primer ángel proclama al mundo. Este mensaje, este eterno mensaje, es que la salvación, la vida eterna que originalmente se suponía desde el principio que tendríamos, se encuentra solo por fe en Jesús. Solo al solicitar por fe la perfecta justicia de Jesús, solo al depender totalmente de sus méritos y no de nosotros mismos ni de nuestras buenas obras, es que podemos recuperar la vida eterna que se suponía era nuestra desde el principio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones para el evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1, 8, 9. Si hay un texto que demuestre que la salvación es por gracia y no por obras, debe ser este. Si fuimos llamados a ser salvos antes de que el mundo comenzara, antes de que aún el tiempo comenzara, entonces la salvación no puede basarse en nuestras obras, porque fuimos llamados en Él desde antes de que existiéramos, como para tener alguna obra. ¿Qué se nos promete algo antes de existir, antes de haber hecho nada para merecerlo?
eso es gracia. Si no, entonces, ¿qué es? Asimismo, como ya vimos, Jesús creó todo lo que existe. Se convirtió en un bebé y creció hasta llegar a ser adulto. Vivió una vida sin pecado y la ofreció en sacrificio por nosotros. ¿El mismo Dios muriendo por nosotros? ¿Acaso no es suficiente eso para salvarnos? ¿Necesitamos también nuestras propias obras? Una escritora cristiana lo expresó así: si ustedes reúnen todo lo que es bueno, santo, noble y amable en la humanidad, y entonces lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñaran una parte en la salvación del ser humano o como un mérito, la proposición será rechazada como una traición. De pie ante la presencia de su Creador y mirando la insuperable gloria que lo cubre, contemplan al Cordero de Dios entregando desde la fundación del mundo a una vida de humillación para ser rechazado, despreciado y crucificado por los pecadores. ¿Quién puede medir la grandeza de este sacrificio? El Evangelio eterno es el fundamento del mensaje de los 3 ángeles, porque sin él, sin la promesa de vida eterna, que es de lo que trata el Evangelio, ¿qué más importa? ¿Volveríamos a ser solo como qué? ¿A flotar como esporas en la atmósfera o que nos metan en un hoyo y nos convirtamos nada más que cenizas y polvo? Después de todo lo que pasamos, de todos los trabajos, problemas, molestias, para salir adelante en la vida, acabar así y además para siempre, no parece merecer la pena. No tiene ningún sentido. No tiene sentido porque nunca fue como se suponía que debía ser. El pecado frustró todo. El Evangelio eterno es la manera de Dios de restaurar la normalidad, la cordura y la vida en un mundo impregnado de la normalidad y la locura de la muerte. Del cielo a la tierra. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. Observa aquí la dinámica del cielo a la tierra. El mensaje del primer ángel, aunque sea entregado físicamente por seres humanos, viene desde el cielo. Es de origen divino, no humano. Es la verdad revelada, la verdad que se nos comparte, la verdad a nuestro alcance, la verdad que nos da Dios a través de sus mensajeros humanos. Estos mensajeros como Moisés, Isaías, Jeremías, Mateo, Juan, Pablo o Pedro escribieron en la Biblia, mientras que otros no, como el profeta Natán o Juan el Bautista, de quien Jesús dijo: entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, todos hablaban de parte de Dios. La propia Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El término griego para inspirada por Dios es Seneustu, que significa soplada de Dios. Ha sido revelada por Dios, que no miente. El ser humano miente, pero Dios no. Así que debemos prestar atención a lo que Él dice en el mensaje de este ángel. Ya que este ángel procede del cielo,
es decir, desde lo alto, es proclamado a los que habitan en la tierra. El profeta Isaías menciona montes altos como el sitio donde el evangelio se predica a los que están abajo. Antes de enviar a sus discípulos a predicar, Jesús les dijo que los había dicho en secreto lo que iban a proclamar desde las azoteas, lugares altos desde donde sus voces serían escuchadas por la multitud en las calles. También el ángel hablaba a gran voz, lo que transmite la idea de que se escucha fácilmente. En los tiempos bíblicos, mucho antes de que algo parecido a un cable de telégrafo transmitiera en código Morse, y mucho menos alguna aplicación como FaceTime entrara en la imaginación de alguien, los mensajeros eran entrenados desde jóvenes para tener voces fuertes. Estos hombres, entrenados de pie, ubicados en montañas estratégicas, gritaban a los de otra montaña y así sucesivamente hasta que el mensaje llegaba a su destino. En resumen, el mensaje del primer ángel será proclamado por todo el mundo. Nadie podrá alegar ignorancia. Este libro que estás leyendo es parte de esa verdad profética que se está cumpliendo. La universalidad de este mensaje es evidente en cuanto a los destinarios, los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La frase los habitantes de la tierra también se utiliza en Apocalipsis para describir a las personas que no han elegido seguir ni obedecer a Dios. Sin embargo, ya que el mensaje del primer ángel es un llamado a la fidelidad, en este contexto esta frase se refiere a un tiempo cuando las personas aún tendrán la oportunidad de elegir a quién van a adorar y a obedecer. De hecho, lo que inmediatamente sigue, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, destaca la universalidad del mensaje. Este mensaje es para toda persona. Esto tiene sentido. La humanidad ha sido creada desde su origen para vivir por la eternidad, para garantizarnos la vida eterna. Dios puso en marcha el Evangelio eterno mucho antes de que cualquiera de nosotros tomara su primer o último aliento. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hace miles de años el Señor le dijo a Abraham: el fuego destructor del infierno originalmente fue preparado solo para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos ni su descendencia. Mateo 25:41. En última instancia, el plan de salvación es una restauración, recrear lo que ha sido arruinado por el pecado y la muerte. No sorprende, pues, que el mensaje del primer ángel proclame el Evangelio eterno para toda la humanidad. Cristo murió por todas las personas, no dejó a nadie fuera. La tragedia de los perdidos es que nadie debería perderse, considerando que se ha pagado un precio tan alto para que seamos salvos, la crucifixión del Creador. Por último, en un mundo atormentado y por conflictos étnicos, raciales y de género, la universalidad esencial del mensaje debería decirnos algo sobre la igualdad de la humanidad. Todos somos miserables, todos necesitamos la gracia de Dios. El problema del pecado, para ver la idea en cuanto a estar ante un Dios santo que conoce tus más profundos y desagradables secretos. A la muerte no le importa la raza, el género, la posición social ni la riqueza.
Es una destructora con igualdad de oportunidades. Toda nación, tribu, lengua y pueblo son en última instancia igualmente imponentes ante ella, porque tarde o temprano la muerte devuelve a toda nación, tribu, lengua y pueblo al polvo, a la tierra de donde todos surgimos. Por eso el mensaje del primer ángel se dirige a todos ellos, a todos nosotros. Millitán. La mayoría de los idiomas tienen modismos, como por ejemplo en español, no sé ni papa, estoy atado de manos o ando brincando en un pie. Sus significados no son literales ni lógicos, no se deducen de las palabras que los forman. Por explicar alguno, no sé ni papa no tiene que ver nada con comer o cocinar papas. Se refiere a no tener ni la más remota idea de una situación específica. El hebreo bíblico tiene modismos. Uno de estos es millitán, que literalmente significa quien diera. Sin embargo, utilizado como modismo, expresa algo más. Después de escapar de Egipto, los hijos de Israel, que enfrentaban desafíos en el desierto, exclamaron: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? La frase "cómo quisiéramos" viene de millitán. En Salmo 14:7, David pronunció: si de Sión viniera la salvación de Israel. El hebreo no dice dice millitán, ¿quién diera? Cuando Job exclamó: si Dios me concediera lo que pido. Es una traducción bastante pobre de millitán. En todos los casos, millitán expresa la idea de fragilidad y debilidad en vista de eventos que las personas no pueden controlar como quisieran. Superado por los sufrimientos que tan pronto lo habían asfixiado, pero no estrangulado, Job deseó: si Dios me concediera lo que pido, destrozarme por completo, es decir, que lo dejara morir y así liberarse de sus pruebas. Pero Dios no lo dejó morir, y su grito millitán, ¿quién diera?, expresa el deseo insatisfecho de que Dios lo hubiera permitido. Otro caso lo podemos ver en Deuteronomio 5:29. Al repasar la historia de las providencias de Dios, Moisés recuerda que los hijos de Israel, su petición de que él, Moisés, hable con el Señor por ellos para que no mueran. De acuerdo a Moisés, al Señor le agradó su petición. Entonces dijo: si tuvieran tal corazón que me temieran y guardan todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. La interjección traducida como es millitán. Millitán. Aquí está el Señor, el Dios creador que hizo el espacio, el tiempo, la materia y la energía, que hizo existir nuestro mundo, que sopló a Adán el aliento de vida. Aquí está el propio Dios soberano, pronunciando una frase asociada a la debilidad y las limitaciones de la humanidad. Se refiere a la realidad del libre albedrío. Habla de los límites de los que Dios puede hacer en medio del gran conflicto. Este uso de millitán revela que ni siquiera Dios puede pisotear el libre albedrío, pues en el momento en que lo hiciera, ya no sería libre. Asimismo, qué fascinante es el contexto. El Señor desea que su pueblo tenga un corazón que le tema. ¿Temer a Dios? ¿Acaso no es fácil que Dios haga que la gente le tema
que le tenga miedo. Por ejemplo, en el monte Sinaí, al momento de entregar los 10 mandamientos, ¿qué pasó? Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero y vieron los destellos de relámpago y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: «Háblanos tú, y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos». Éxodo 20, 18, 19. Temblar de miedo ante Dios. Dios puede abrir la tierra y tragarse a la gente viva, o hacer descender fuego del cielo que consuma no solo los sacrificios, sino la leña, la piedra y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Así es Dios. Si Él quisiera, podría dejarnos congelados. Dios no puede forzar a las personas a que lo amen sin destruir la esencia del amor. Por otro lado, Dios podría fácilmente forzarnos a temerle sin destruir lo que el temor es. Si no fuéramos libres, no podríamos amar a Dios, pero libres o no, ciertamente podríamos aterrarnos ante el miedo a Él. Sin embargo, este no es el tipo de miedo que Dios quiere de nosotros. Observa los siguientes versículos, todos relacionados con temer a Dios. Fíjate también en las implicaciones positivas y edificantes que se derivan de temerlo. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad al fin de los días. Oseas 3:5. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El ojo de Jehová está sobre los que le temen. No falta a los que lo temen. Bendecirá a los que temen a Jehová. Cumple los deseos de quienes lo temen. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y tenemos por supuesto el mensaje del primer ángel. Después de que proclama el Evangelio eterno a todo el mundo, el ángel dice a gran voz: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua». Apocalipsis 14:7. Las primeras palabras que pronuncian son temed a Dios. Si esto no significa aterrarse de Él, como sucedería con un psicótico desquiciado y armado con una ametralladora deambulando por su vecindario, entonces, ¿qué significa? ¿Por qué las primeras palabras de un ángel que proclama la gran noticia de la muerte de Cristo por nosotros, el Evangelio eterno, son: temed a Dios?